Saludos hermanos en el nombre de Cristo Jesús. Nuevamente tenemos el privilegio de estudiar la palabra de Dios. En esta ocasión les voy a compartir un tema que va a ser muy importante para nosotros. Queremos examinar la gran tribulación que está registrada en Mateo 24. Y queremos también examinar el tiempo de angustia que está registrado en Daniel capítulo 12, versículo 1. Y también queremos ver la angustia de Jacob. Queremos saber exactamente cuándo van a suceder estos eventos y queremos saber cuál es la lección para nosotros. A veces encontramos muchas preguntas, surgen preguntas entre la iglesia, entre los hermanos sobre estos eventos y nosotros en esta ocasión queremos estudiar estas verdades y queremos ver cuál es el mensaje que Dios tiene para nosotros. Entonces, con esto en mente, hermanos, les invito a que me acompañen para poder invitar la presencia del Espíritu Santo. Vamos a postrarnos de rodillas para orar. Dios Padre, te damos gracias por este privilegio de poder estudiar tu palabra. Te ruego y te suplico que nos bendigas con la presencia divina de tu Santo Espíritu, que pueda guiarnos a toda verdad. Te damos gracias por Jesús que murió por nosotros en el Calvario y te pedimos que nos bendigas para que podamos prepararnos. Bendícenos y ayúdanos y acompáñanos, pues te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, nuestro tema se registra en diferentes partes de la Biblia, pero básicamente lo que queremos ver en esta ocasión es la diferencia que hay entre la gran tribulación registrada en Mateo 24 y el tiempo de angustia registrado en Daniel capítulo 12, versículo 1, y también queremos ver la angustia de Jacob. Vamos a ver estos tres eventos y vamos a ver, hermanos, que cada evento es muy especial y muy particular y queremos saber en qué tiempo va a suceder estos eventos. La razón que me gustaría compartir esto es porque a veces surgen muchas preguntas entre los hermanos, ¿verdad? A la vez también los pastores predican acerca de la angustia, el tiempo de la gran tribulación, y a veces estos temas posiblemente no están claros en las mentes de muchos hermanos. Por lo tanto, vamos a estudiar lo que está registrado aquí en la palabra de Dios y les voy a leer algunas referencias del Espíritu de la Profecía que nos van a ayudar para que nosotros podamos entender estos tres eventos que están registrados en la palabra de Dios. Muy bien, entonces el primer evento que vamos a examinar se encuentra en Mateo capítulo 24. Mateo capítulo 24, vamos a ver la gran tribulación. Ahora, el capítulo 24 de Mateo nos relata los eventos finales. Es una serie de eventos que Jesús, ¿verdad?, nos señala o nos mostró en Mateo capítulo 24. Pero lo que nosotros queremos ver en esta ocasión tiene que ver con la gran tribulación. Queremos saber cuándo sucedió ese evento, si ya sucedió o va a suceder. Y queremos ver todo lo que está relacionado con esa gran tribulación. Entonces los invito, hermanos, que busquen San Mateo capítulo 24. Voy a leer del versículo del 3 hasta el versículo 21. Dice: Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores.
Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevera hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, para testimonios a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de la casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Muy bien, hermanos, entonces aquí tenemos las señales del fin, como fueron presentadas por nuestro Señor Jesús. Y noten que aquí en Mateo 24 nos habla de una serie de eventos que van a tener que suceder, y muchas cosas ya han sucedido. Pero lo que nosotros queremos enfocarnos tiene que ver con la gran tribulación que está registrada en el versículo 21. Esta gran tribulación, queremos saber si esta gran tribulación ya sucedió o va a ser algo que va a suceder en el futuro. Ahora noten, desde el versículo 15 en adelante, menciona el versículo 15, nuevamente dice: por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que le entienda, entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Y entonces aquí vemos, hermanos, que es cuando se manifiesta esta gran tribulación. Ahora la pregunta aquí está hablando, el versículo 15 dice: por lo tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora. Ahora, ¿qué es la abominación desoladora? Bueno, si leemos nosotros en Daniel, si regresamos al libro de Daniel, porque es lo que menciona allí Mateo 24, de lo que está registrado en el libro de Daniel, si nosotros vemos en Daniel podemos leer el Daniel capítulo 8, leyendo del versículo del 11 al 13, dice esto: aún se engrandeció contra el príncipe de los ejércitos, y por él fue quitado el continuo sacrificio, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Y a causa de la prevaricación le fue entregado el ejército junto con el continuo sacrificio, y echó por tierra la verdad, e hizo cuanto quiso, y prosperó. Entonces oí a un santo que hablaba, y otro de los santos preguntó a aquel que hablaba: ¿hasta cuánto durará la visión del continuo sacrificio y la prevaricación asoladora, entregando el santuario y el ejército para ser pisoteada? Ahora también en Daniel 11:31 dice esto: y se levantarán de su parte tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y quitarán el continuo sacrificio, y pondrán la abominación desoladora. Muy bien, hermanos, básicamente lo que estamos encontrando aquí, lo que está hablando nuestro Señor Jesús en el capítulo 24 de la Gran Tribulación, nos está mencionando que cuando la abominación desoladora
como dice ahí, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Y lo que se está refiriendo ahí, hermanos, es cuando se estableció, o más bien cuando el Papa, la Iglesia Romana, tomó control, ¿verdad? Tomó control de la Iglesia y del mundo en ese tiempo. Y es cuando la abominación desoladora que está representando al hombre de pecado, está representando al papado, fue cuando fue puesto en el lugar santo. Y entonces nos está hablando de un periodo de tiempo cuando la verdad del sábado y la verdad del santuario fueron echados a la tierra y fueron pisoteados, ¿verdad?, por el papado, por la Iglesia Católica. Y fue en ese tiempo cuando se reemplazó, ¿verdad?, el día verdadero por un día falso, un sistema falso de adoración, fue lo que se estableció. Entonces aquí en Mateo 24, cuando Jesús está diciendo que cuando nosotros veamos, ¿verdad?, que dice, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, entonces Jesús continúa diciendo que va a ser el tiempo cuando la iglesia va a tener que ser perseguida o va a tener que huir, como dice aquí. Dice, el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Dice, mas hay de las que estén encintas, de las que críen en aquellos días. ¿Por qué? Porque entonces va a venir una gran tribulación. Entonces lo que notamos aquí, hermanos, es que durante este periodo de tiempo, cuando se estableció ese sistema falso, la abominación desoladora, cuando el Papa tuvo control de todo el mundo y cuando se reemplazó el sábado y la verdad del santuario por un día falso y un sistema falso, es entonces cuando la iglesia iba a tener que pasar por una gran tribulación. Y la historia nos registra que muchos cristianos tuvieron que ser mártires por la fe, por su fe. ¿Por qué? Porque el Papa estaba controlando a todo el mundo. Entonces empezó una gran tribulación. Y eso es lo que está registrado aquí en Mateo capítulo 24, la gran tribulación. Ahora, la pregunta es esta gran tribulación, posiblemente a muchas personas piensan que la gran tribulación va a suceder nuevamente o que es un evento en el futuro. Vamos a ver, hermanos, que la gran tribulación que está registrada aquí en Mateo 24 es un evento que ya sucedió, ya pasó, ya tuvo su cumplimiento. Ahora, ¿cómo nosotros podemos entender esto? Si leemos el versículo 29 de Mateo 24, dice esto, noten lo que dice. Dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aquí, hermanos, vemos claramente que este evento, la gran tribulación, después de este evento vemos las señales en los cielos. Versículo 29 nuevamente dice, inmediatamente después de la tribulación es cuando vamos a ver las señales en el sol, ¿verdad?, la luna y las estrellas. Esto es bien importante, hermanos, para poder localizar el tiempo de la gran tribulación. Y vamos a ver que definitivamente el tiempo para la gran tribulación ya sucedió. Es un evento que ya tomó lugar. ¿Cómo lo podemos ver? Bueno, les voy a leer una referencia, les voy a leer Conflicto de los Siglos. Vamos a ver la página 351. Y en realidad, si ustedes tienen este libro, El Conflicto de los Siglos, pueden leer las referencias de la página, pueden leer empezando de la 349, 350, pueden leer hasta la 353 para que el tema se les vaya a aclarar y puedan entender, ¿verdad?, este evento. Pero yo les voy a leer solamente la página 351. Dice esto.
Dice, 25 años después apareció la segunda señal mencionada en la profecía, el obscurecimiento del sol y de la luna. Lo que hacía esto aún más sorprendente era la circunstancia de que el tiempo de su cumplimiento había sido indicado de un modo preciso. En su conversación con los discípulos en el Monte de los Olivos, después de describir el largo periodo de prueba por el que debía pasar la iglesia, es decir, los 1260 años de la persecución papal, acerca de los cuales había prometido que la tribulación sería cortada, el Salvador mencionó en las siguientes palabras ciertos acontecimientos que debían proceder su venida, y fijó además el tiempo en que se realizaría el primero de estos. En aquellos días, después de aquella aflicción, el sol se obscurecerá y la luna no dará su resplandor. Los 1260 días o años terminaron en el año 1798. La persecución había concluido casi por completo, desde hacía casi un cuarto de siglo. Después de esta persecución, según las palabras de Cristo, el sol debía obscurecerse. Pues bien, el 19 de mayo de 1780 se cumplió esta profecía. Entonces, hermanos, estamos muy claro lo que dice la referencia. Dice que la persecución había concluido casi por completo. En otras palabras, lo que aquí la referencia está mencionando es de que después de la gran tribulación, después que se cumpliera esta profecía de los 1260 días, ¿verdad? Que viene siendo años. Después de este periodo, entonces íbamos a ver las señales en el sol, la luna y las estrellas. Por lo tanto, hermanos, vemos que este evento, la gran tribulación, fue un evento que ya se llevó a cabo, que ya tomó lugar. En este tiempo de la gran tribulación de Mateo 24, es algo que es importante que nosotros entendamos, que la iglesia está siendo perseguida. Es el tiempo de los mártires. Es un tiempo muy duro y muy difícil. Fue para la iglesia de Dios. Vamos a ver el contraste entre esta gran tribulación con lo que vamos a estudiar ahora, que viene siendo el tiempo de angustia, que está registrado en Daniel capítulo 12. Vamos a ver que hay una diferencia muy grande entre la gran tribulación de Mateo 24 y el tiempo de angustia. Ahora, noten esto, vayan a Daniel capítulo 12. Daniel capítulo 12, vamos a ver el tiempo de angustia. Dice Daniel capítulo 12, 1. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces, pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. Muy bien, hermanos, entonces aquí tenemos el otro evento que queremos hablar, que viene siendo el tiempo de angustia. El tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Entonces queremos ver cuál es la diferencia de este evento con la gran tribulación. Ya miramos que la gran tribulación sucedió en la Edad Oscura. Básicamente es el periodo cuando la Iglesia Católica estaba dominando al mundo. Es el periodo, ¿verdad?, de 538 a 1798. Ese es básicamente el periodo que la Iglesia estaba controlando. Y durante ese tiempo la Iglesia estaba siendo perseguida. Ahora, aquí en Daniel 12, versículo 1, nos habla de un tiempo de angustia. Pero noten algo que se encuentra aquí en este versículo. La diferencia, hermanos, es que en este tiempo de angustia dice que el pueblo de Dios va a ser libertado. Dice, en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que
se hallan escritos en el libro. La gran diferencia, hermanos, entre la gran tribulación y el tiempo de angustia es que en la gran tribulación el pueblo de Dios está siendo perseguido, está siendo martirizado. Y en Daniel 12, el pueblo de Dios está siendo liberado, no está siendo perseguido. Aunque va a haber un tiempo de angustia en el mundo, sin embargo, el pueblo de Dios va a ser liberado, porque eso es la promesa que Dios nos da aquí en Daniel capítulo 12. Ahora, queremos saber esto. ¿Cuándo sucede este evento? El tiempo de angustia, lo que está registrado aquí en Daniel 12:1. Bueno, vamos a ver, hermanos, que este evento de Daniel 12:1, vamos a ver que tiene que ver con la marca de la bestia. Vamos a ver que es un evento todavía futuro de nuestro tiempo. Ok, ¿cómo lo podemos ver? Les voy a leer Testimonios para la Iglesia. Testimonios para la Iglesia, el tomo 5, y les voy a leer la página, vamos a leer la página 142. Les voy a leer la página 142 y escuchen lo que dice esto. Dice: se acerca el tiempo en que no podremos vender a ningún precio. Pronto se promulgará el decreto que prohibirá a los hombres comprar o vender si no tienen la marca de la bestia. Hace poco nos vimos cerca de que esto sucediese en California, pero resultó ser un simulacro del soplo de los 4 vientos. Por lo pronto estos son detenidos por los 4 ángeles. No estamos del todo listos todavía, aún queda una obra por hacer. Y luego los ángeles recibirán la orden de soltar los 4 vientos para que soplen sobre la tierra. Para los hijos de Dios ese será un momento decisivo, un tiempo de angustia tal como nunca lo hubo desde que hubo nación sobre la tierra. Ahora es la oportunidad de trabajar. Muy bien, hermanos. ¿Sí notaron aquí? Aquí la hermana White, Inspiración, nos está mencionando de este evento, el soplar de los 4 vientos. Y ella menciona que este evento se iba a suceder en California. Está hablando del periodo de tiempo en los años 1880, ¿verdad? Cuando hubo un movimiento para establecer un sistema, ¿verdad? Le llamaban las leyes azules. Era una ley que tenían que adorar en el domingo. Pero aquí la hermana White está diciendo que solamente fue una amenaza. Esta versión dice un simulacro del soplo de los 4 vientos. Y ella claramente está hablando que va a llegar el tiempo en que no vamos a poder vender ni comprar a ningún precio. Y está hablando, dice, pronto se promulgará el decreto que prohibirá a los hombres comprar o vender si no tienen la marca de la bestia. Ese es el contexto de esta referencia. Entonces la hermana White dice que muy pronto estos vientos van a soplar. Ahora, lo interesante de esta referencia viene al final, donde ella menciona, dice, para los hijos de Dios ese será un momento decisivo. Y ella le agrega, un tiempo de angustia tal como nunca lo hubo desde que hubo nación. En otras palabras, la hermana White está mencionando la referencia que se encuentra en Daniel capítulo 12, versículo 1, el tiempo de angustia. Y ella está diciendo básicamente que cuando los vientos empiecen a soplar, que representa la marca de la bestia, este decreto que será promulgado, que nadie puede comprar o vender, a no ser que tenga la marca de la bestia, ella lo está comparando con el tiempo de angustia que nunca ha sido. Ella está diciendo, ahora es el tiempo de preparación, ahora es el tiempo en que tenemos que ser preparados y ser sellados, porque viene la marca de la bestia, viene este decreto y a la vez viene el tiempo de angustia. Entonces vemos claramente, hermanos, que en Daniel 12, el tiempo de angustia está hablando de la marca de la bestia, está hablando del tiempo cuando los vientos van a soplar sobre todo el mundo. Es un evento futuro. Ahora noten el versículo 2 de Daniel 12. Dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para la vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua.
Y 3, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Aquí estamos mirando, hermanos, la resurrección especial. Ese es otro evento que sucede en el futuro. Es un evento que va a suceder mientras los vientos estén soplando, mientras la ley dominical esté, ¿verdad?, esté en todo el mundo y la marca de la bestia esté enforzada en todo el mundo. En ese mismo tiempo es cuando se cumple el versículo 2 y el 3, que viene siendo la resurrección especial. En Conflicto de los Siglos, la página 695 nos dice esto. Noten lo que dice aquí. Los sepulcros se abren y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, uno para la vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Todos los que murieron en la fe del mensaje del tercer ángel salen glorificados de la tumba para oír el pacto de paz que Dios hace con los que guardaron su ley. Los que le traspasaron, los que se mofaron y se rieron de la agonía de Cristo y los enemigos más acérrimos de su verdad y de su pueblo, son resucitados para mirarle en su gloria y para ver el honor con que serán recompensados los fieles y obedientes. Muy bien, hermanos, aquí vemos que este evento, la resurrección especial de aquellos que han muerto teniendo fe en el mensaje del tercer ángel, sucede cuando la angustia, cuando dice aquí el tiempo de angustia. Después del versículo 1, el próximo evento vemos que es la resurrección especial. Entonces aquí la hermana White está confirmando que este evento sucede en un tiempo cuando va a estar el decreto, ¿verdad?, de la marca de la bestia, la ley dominical. Cuando esto esté enforzado sobre todo el mundo, es entonces cuando sucede la resurrección especial. En otros estudios hemos visto que son resucitados en un tiempo cuando la iglesia es purificada, cuando la iglesia adventista del séptimo día es purificada. Son resucitados justamente después que la iglesia es purificada. No son resucitados antes, sino son resucitados para unirse con una iglesia pura. Ahora, ¿cuál es la diferencia, hermanos, de Mateo 24 y lo que estamos mirando aquí en Daniel 12, 1, del tiempo de angustia? La diferencia es simple, hermanos, que durante la gran tribulación la iglesia estaba siendo perseguida, martirizada, mientras aquí en el tiempo de angustia, Daniel 12, 1, la iglesia está siendo liberada. También en el mismo libro, Conflicto de los Siglos, la página 694, dice esto, es una referencia o una página antes de la que les leí, dice: es a medianoche cuando Dios manifiesta su poder para librar a su pueblo. Sale el sol en toda su esplendor, sucédense señales y prodigios con rapidez. Los malos miran la escena con terror y asombro, mientras los justos contemplan con gozo las señales de su liberación. La naturaleza entera parece trastornada, los ríos dejan de correr, nubes negras y densas y pesadas se levantan y chocan unas con otras. En medio de los cielos conmovidos hay un claro de gloria indescriptible, de donde baja la voz de Dios semejante al ruido de muchas aguas, diciendo: hecho es. Aquí, hermanos, vemos claramente también lo que está hablando aquí en Daniel 12, que durante este tiempo la iglesia, el pueblo de Dios, va a ser liberado. ¿Okay? Esa es la gran diferencia entre la gran tribulación de Mateo 24 y Daniel 12, el tiempo de angustia. En el sentido de que en la gran tribulación el pueblo de Dios está siendo perseguido, y aquí en Daniel 12:1 la iglesia está siendo liberada. Ahora, tengan esto en mente: va a haber un decreto de muerte, va a haber persecución contra la iglesia de Dios. La diferencia, hermanos, es de que durante este tiempo el Señor va a liberar a su pueblo, tanto a los 144,000 como a la gran multitud,
a los hijos de Dios que tiene en todas las iglesias dominicales. Dios va a proteger a su pueblo, a pesar de que va a haber, ¿verdad?, un decreto de muerte y va a haber persecución, porque sí va a haber persecución, pero la diferencia es de que Dios no va a permitir que sus hijos sean martirizados. Dios no va a permitir que sus hijos, ¿verdad?, lleguen a ese punto de que el diablo los vaya a matar. ¿Por qué? Porque Dios los va a liberar, tal como está registrado en Daniel capítulo 12. De hecho, también nos menciona que la hermana White y los que murieron teniendo fe en el mensaje del tercer ángel van a ser resucitados para unirse con el pueblo y entonces proclamar el fuerte pregón, proclamar el mensaje de misericordia a todo el mundo, ¿verdad?, durante el periodo de la ley dominical. Entonces el diablo va a tener un evento en contra de la iglesia, sin embargo el Señor va a liberar a su pueblo y les va a dar el poder para que cumplan con su deber, con su obra de proclamar el evangelio a todo el mundo. Y esa es la diferencia entre la gran tribulación y el tiempo de angustia. Ustedes pueden leer las referencias que les di, hermanos, y yo pienso que se les va a aclarar el tema. Ahora, el otro evento que queremos ver viene siendo la angustia de Jacob. Para la angustia de Jacob tenemos que ver en Jeremías capítulo 30. En Jeremías capítulo 30 vamos a leer del versículo del 1, podemos leer del versículo al 8, 9. Se puede leer todo el capítulo, pero vamos a ver esos versículos. Ahora, aquí en Jeremías 30 nos va a hablar de la angustia de Jacob. Ese es otro evento, hermanos, que está en el futuro. Y vamos a ver el contexto correcto de esta profecía. Les voy a explicar esto, hermanos, porque a veces escuchamos mucho de la angustia de Jacob, del tiempo de la tribulación y el tiempo de angustia, y a veces como que estos eventos no están claros en la mente, o no, por lo menos no sabemos cuándo van a suceder. Pero noten el contexto como está registrado en Jeremías capítulo 30. Versículo 1 dice: palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, así habló Jehová Dios de Israel diciendo, escríbete en un libro todas las palabras que te he hablado, porque aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo Israel y Judá, ha dicho Jehová, y los traeré a la tierra que di a sus padres, y la disfrutarán. Estas pues son las palabras que habló Jehová acerca de Israel y Judá y de Judá. Porque así ha dicho Jehová, hemos oído voz de temblor, de espanto y no de paz. Inquirid ahora y mirad si el varón da a luz, porque he visto que todo hombre tenía las manos sobre sus lomos, como mujer que está de parto, y se han vuelto pálidos todos los rostros. ¡Ah, cuán grande es aquel día! Tanto que no hay otro semejante a él. Tiempo de angustia para Jacob, pero de ella será librado. Entonces aquí, hermanos, tenemos la profecía de la angustia de Jacob, tal como está registrada en la palabra de Dios. Ahora, la pregunta es, ¿cuándo va a suceder esta angustia de Jacob? Eso es lo que queremos saber. Bueno, para poder entender esto y para poder apreciar esta verdad, hermanos, tenemos que reconocer una cosa. Y tenemos que ver que este evento, lo que está aquí registrado en Jeremías 30, tiene que ver con la iglesia de Dios de estos últimos días que está regresando a la tierra prometida. Ahora, esto es bien importante que lo podamos entender, porque si no entendemos esto, va a ser muy difícil entender la angustia de Jacob. A veces los predicadores hablan de este evento, la angustia de Jacob, ¿verdad? Pero en realidad no lo explican correctamente porque no entienden, posiblemente no han tenido la oportunidad de estudiar el tema del reino premilenario. Les digo esto, hermanos, porque vemos que esta profecía tiene que ver con Jacob, con Israel, con la iglesia de Dios de estos últimos días,
cuando está regresando a la tierra prometida. Ahora, tengan esto en mente. Si ustedes ven en el tipo, originalmente cuando Dios le dijo a Jacob que regresara a la tierra de sus padres, está registrado ahí en Génesis 32 en adelante, Jacob tuvo su angustia cuando él luchó con el ángel y tuvo esa angustia porque él creía que su hermano Esaú iba a venir y lo iba a matar. Entonces, cuando él estaba regresando con su familia a la tierra de sus padres, de su padre, es cuando él tuvo esa angustia, es cuando tuvo que luchar con el ángel. Eso es lo que vemos en el tipo. En el antitipo va a ser lo mismo, hermanos. La iglesia, el Israel moderno, Jacob de estos últimos días, cuando regrese a la tierra, o más bien antes de regresar a la tierra prometida, va a tener que pasar esta angustia, así como la tuvo que pasar Jacob. Y por eso les digo que para apreciar este tema tenemos que entender bien el tema del reino premilenario. Sí, hermanos, verdaderamente Dios va a tener un reino en Palestina. La iglesia de Dios tiene que salir del territorio de Babilonia, tiene que salir del mundo y tiene que ir a un lugar de refugio que viene siendo el reino en Palestina. Allí, como Dios lo ha mencionado en diferentes lugares ¿verdad? De la Biblia, en Jeremías, en Isaías, en Daniel, está registrado el hecho de que Dios va a tener un reino allí en la tierra. Y si no han estudiado el tema, yo les invito que vean el tema, el reino premilenario, parte 1 y parte 2, para que ustedes puedan apreciar esta verdad. Pero, regresando al tema, noten algo que es muy interesante y que está en el contexto, porque tenemos que ver el contexto. Aquí en Jeremías 30 está hablando, el versículo 3, dice, porque aquí que vienen días, dice Jehová, en que haré volver a los cautivos de mi pueblo. Y menciona esto, Israel y Judá. Y dice, y los traeré a la tierra que di a sus padres y la disfrutarán. Noten esto, hermanos, es muy importante que aquí en Jeremías está hablando de Israel y Judá, está hablando de las 12 tribus. Ahora, este evento nunca se ha cumplido en la historia, nunca se ha cumplido. Cuando Jeremías tuvo esta revelación, o cuando él habló de esta profecía, ellos estaban en cautiverio. Y más tarde, solamente las 2 tribus regresaron a Jerusalén. Las 10 tribus estaban esparcidas por todas las naciones. Ya no existían, ¿verdad? Solamente eran las 2 tribus, Judá. Entonces Judá fue la que regresó nuevamente a Jerusalén. Pero noten que aquí en esta profecía está mencionando a Israel y Judá. Está hablando de todo el pueblo de Dios. Está hablando de un tiempo en el futuro cuando todo el pueblo de Dios se va a juntar y Dios los va a traer nuevamente a la tierra, ¿verdad? A la tierra prometida. Ahora, noten también el versículo 8. Dice, en aquel día, dice Jehová de los ejércitos, yo quebraré su yugo de tu cuello y romperé tus coyundas, y extranjeros no volverán más a poner en servidumbre, sino que servirán a Jehová su Dios y a David su rey, a quien yo les levantaré. Noten esto, hermanos, que estos versículos nunca se han cumplido. No se cumplieron cuando Judá regresó de cautiverio, estando en Babilonia, cuando regresó a Jerusalén. Esto no se cumplió. Esto es futuro, hermanos. Esto está hablando del tiempo futuro, cuando los 144,000 prediquen el Evangelio y traigan a la gran multitud. Y ambos, el pueblo de Dios, representando al pueblo de Dios de todo el mundo, no solamente de la iglesia adventista del séptimo día, sino también todos los hijos que Dios tiene en el mundo, cuando se junten. Cuando se junten, y es cuando Dios los lleve a la tierra prometida. Pero antes que los lleve a la tierra prometida, o antes que lleguen a la tierra prometida, es entonces cuando el pueblo de Dios va a tener que experimentar una angustia de Jacob.
Entonces la pregunta es, ¿cuándo va a suceder esto? Pues hermanos, yo pienso que la Biblia está muy clara, que esto va a suceder mientras ellos están regresando a la tierra. No cuando lleguen finalmente a la tierra prometida, sino en el transcurso. En el transcurso, cuando están marchando, porque acuérdense que eso fue lo que pasó con Jacob. Mientras él estaba marchando hacia la tierra de su padre, fue cuando él experimentó esa angustia. De igual manera, el pueblo de Dios, cuando empiece a marchar hacia la tierra prometida, en ese tiempo, en ese transcurso, van a tener que pasar un tiempo de angustia, lo que está registrado aquí en Jeremías capítulo 30. Y yo creo, hermanos, en otra ocasión, cuando examinemos bien el tema de la guerra, podemos explicarlo más claramente este tema, y ustedes van a ver la armonía perfecta de cuándo va a suceder este evento. Pero podemos decir, hermanos, que este evento va a suceder en el futuro de nuestro tiempo, y va a ser antes que el pueblo de Dios llegue a la tierra prometida. Va a ser en el transcurso, es cuando la iglesia va a tener que tener su tiempo de angustia de Jacob. Les voy a leer otras referencias. Estas referencias ustedes las pueden leer en su tiempo. Les voy a leer Patriarcas y Profetas, la página 199 y la página 200. Allí Inspiración nos habla más de esta angustia. Dice: la experiencia de Jacob durante aquella noche de lucha y angustia representa la prueba que habrá de soportar el pueblo de Dios inmediatamente antes de la segunda venida de Cristo. Y entonces dice el profeta Jeremías, contemplando en santa visión nuestros días, dijo. Y ahí, hermanos, ustedes pueden ver lo que está escrito allí, que básicamente la hermana White está mencionando lo que está escrito en Jeremías capítulo 30, pero dice que la experiencia de Jacob, lo que él tuvo que pasar durante esa noche, es la misma experiencia que va a tener que pasar el pueblo de Dios. La página 200 dice: tal será la experiencia del pueblo de Dios en su lucha final con los poderes del mal. Dios probará la fe de sus seguidores, su constancia y su confianza en el poder de Él para librarlos. Satanás se esforzará por aterrarlos con el pensamiento de que su situación no tiene esperanza, que sus pecados han sido demasiados grandes para alcanzar el perdón. Tendrán un profundo sentimiento de sus faltas y al examinar su vida verán desvanecerse sus esperanzas. Pero recordando la grandeza de la misericordia de Dios y su propio arrepentimiento sincero, pedirán el cumplimiento de la promesa hechas por Cristo a los pecadores desamparados y arrepentidos. Su fe no faltará, porque sus oraciones no sean contestadas. Enseguida se asirán del poder de Dios como Jacob se asió del ángel, y el lenguaje de su alma será: no te dejaré si no me bendices. Esta es la página 200 de Patriarcas y Profetas. Y verdaderamente, hermanos, en cuanto a esta angustia de Jacob, lo importante que nosotros debemos de entender es de que en nuestro tiempo, hoy, tenemos que cultivar la fe. Tenemos que tener una relación personal con nuestro Salvador y tenemos que caminar con Él, ¿verdad? Tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, porque noten que Jacob ya se había arrepentido, pero él, como que el diablo lo torturó en su mente, no estaba 100% seguro y tuvo su angustia. Nosotros también, hermanos, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados, tenemos que dejar los ídolos y tenemos que cultivar la fe para que cuando venga ese tiempo podamos salir victoriosos. De otra manera, no vamos a pasar esa prueba. Y tengan en mente, hermanos, que ese evento está en el futuro. Por lo tanto, podemos decir que el pueblo de Dios va a tener que pasar su angustia de Jacob en el transcurso hacia la tierra prometida.
En otra ocasión podemos estudiar claramente cuándo exactamente va a tomar esto lugar. Pero podemos decir en estos momentos, hermanos, que es un evento futuro. Y ahora es el tiempo de preparación y ahora es el tiempo en que tenemos que estar cultivando la fe para que cuando venga ese tiempo, ¿verdad?, podamos salir victoriosos. Entonces, en esta ocasión, hermanos, ya hemos visto la diferencia entre la gran tribulación y el tiempo de angustia. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia es que la gran tribulación de Mateo 24 es un evento que ya sucedió. Fue un evento cuando la iglesia estaba siendo perseguida, tiempo de los mártires. El tiempo de angustia es un evento futuro. Está hablando de la marca de la bestia. Es un evento que la Biblia registra como un tiempo de angustia para todo el mundo. Y bajo esas circunstancias, el pueblo de Dios va a tener que salir, pueblo mío, de Babilonia. Van a tener que salir bajo esas condiciones de angustia. Y en realidad el tiempo de angustia es la última etapa de la historia de esta tierra. Sucede o va a empezar con el tiempo cuando la iglesia es purificada, ¿verdad? Ezequiel 9. De Ezequiel 9 va a continuar hasta la segunda venida de Cristo. Otro nombre para esto viene siendo el juicio de los vivos o el día grande y terrible del Señor. Básicamente es el mismo evento, es el mismo tiempo de angustia, cual nunca ha habido, juicio para los vivos y el día grande y terrible, grande para los santos porque Dios los va a liberar, más terrible para los impíos, porque van a recibir los juicios de Dios. Entonces, hermanos, ya vimos la gran tribulación, el tiempo de angustia cual nunca ha habido, y el tiempo de la angustia de Jacob. Y con esto, hermanos, terminamos nuestro tema. Espero que el Señor los bendiga. Voy a concluir les voy a leer esta referencia. El mismo libro, Patriarcas y Profetas, hablando de la experiencia de Jacob, la página 201. Noten cómo lo presenta aquí Inspiración. Dice: Jacob prevaleció porque fue perseverante y decidido. Su experiencia atestigua el poder de la oración insistente. Este es el tiempo en que debemos aprender la lección de la oración que prevalece y de la fe inquebrantable. Las mayores victorias de la Iglesia de Cristo o del cristiano no son las que se ganan mediante el talento o la educación, la riqueza o el favor de los hombres. Son las victorias que se alcanzan en la cámara de la audiencia con Dios, cuando la fe fervorosa y agonizante se hace del poderoso brazo de la omnipotencia. Con esto, hermanos, terminamos. Esta es la clave para tener la victoria, hermanos. Las grandes victorias del cristiano se encuentran a solas con el Señor. Cuando uno está agarrándose del brazo poderoso del Señor, y es cuando uno recibe la gracia y el poder para poder prevalecer y poder tener la victoria. Eso fue lo que hizo Jacob. Y hermanos, yo les invito a que ustedes y yo, ¿verdad?, hagamos lo mismo, que nos preparemos y que tengamos esa relación con nuestro Señor Jesús, para que cuando llegue ese tiempo podamos ser encontrados entre los fieles y los victoriosos. Espero que esto les haya quedado claro, hermanos. Lean las referencias para que ustedes puedan apreciar las verdades y puedan ver el tiempo cuando van a suceder estos eventos. Que Dios los bendiga. Voy a terminar con una oración. Dios Padre que estás en el cielo, te damos gracias por tu misericordia, por tu palabra que nos ayuda a entender estos eventos. Bendice a cada oyente, a cada persona que está estudiando tu palabra. Bendícelo para que se pueda preparar y ayúdanos para que podamos algún día estar contigo y ser parte de tu reino. Gracias, Padre. Nos encomendamos en tus manos y te lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, que Dios los bendiga. Es mi deseo y mi oración. Amén.